tendrá que abrir, porque ha dicho Dios que te va a bendecir. Les bendiga, amados hermanos y hermanas. Espero que estén bien, cómodos, sentaditos y aprovechando estos tiempos de gloria. Amén. Quiero que abran sus Biblias en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Y el tema con que he titulado esta enseñanza, lo he puesto espíritu de miedo. ¿Cuántos le ha dado miedo? A nosotros nos atormenta muchas veces el miedo y estamos en un tiempo muy difícil porque hay malas noticias por todo lado, ¿verdad? Inseguridad por todo lado, temores por todo lado, amenazas por todo lado. Hoy estaba con una amiga ayer y me estaba diciendo que el sobrino la llama cuando está conmigo. Él vive en España y muy preocupado porque están sacando solamente de la empresa de él 600 empleados de Amazon. Y estamos viendo por todo lado los bancos están colapsando, Estados Unidos está en quiebra y tantas cosas que nos atemorizan, ¿verdad? Pero nosotros tenemos a un Dios grande y poderoso y en Él confiamos, ¿verdad? Depositamos todas nuestras cargas en Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces dice 2 de Timoteo capítulo 1 verso 7 y yo quisiera que lo digan conmigo. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Mire, nosotros tenemos que ser muy sinceros en este principio, hermanos. ¿Qué me ha dado Dios? Porque lo que Dios me ha dado yo lo voy a disfrutar, ¿sí? Y me voy a ser responsable y agradecida con lo que Dios me ha dado. Pero también tengo que entender qué es lo que no me ha dado Dios. Porque lo que no me ha dado Dios, ¿para qué acariciarlo? Si Dios no me lo ha dado, es porque Él sabe que no me conviene, ¿sí o no? Pero si Dios me ha dado algo, es porque Dios es bueno y Él sabe lo que me conviene a mí. Y aquí está diciendo la palabra de Dios que Dios no me ha dado el espíritu de cobardía, sino de qué. ¿Saben ustedes qué es dominio propio? El dominio es el que Dios me ha dado. No es el superdominio de una supermujer, es el superpoder de Dios que está en mi vida. Y es importante que yo sepa, cuando yo estamos ministrando en consejería o en liberación, yo siempre le digo a la gente, es importante que usted sepa lo que quiere y lo que no quiere. Porque así yo puedo entender qué me gusta y qué no me gusta. Pero si yo no sé qué es lo que quiero, cualquiera persona toma decisiones por mí. Y no hay nada más horrible que usted, siendo una persona grande, inteligente y cristiana, otros tengan que tomar decisiones por usted. Y es importante que en esta noche nosotros entendamos lo que Dios me ha dado y lo que no viene de Dios. ¿Por qué yo tengo que cargar con las cosas que no vienen de Dios si me maltratan, si me humillan, si me desgastan, si me drenan? ¿Por qué? Porque no entiendo la palabra. Yo tengo que tomar la promesa de Dios y Dios lo dejó escrito en la Biblia porque es importante que nosotros entendamos qué es lo que Dios me da y qué es lo que Dios no me ha dado. Entonces la Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu de. Entonces si Dios no me lo ha dado, porque yo lo tengo, porque yo le acepté la cobardía al otro que está al otro lado, que me ha dado un espíritu de cobardía. Y yo me reviso y yo digo, ¿y por qué yo soy cobarde? ¿Por qué yo tengo temor? Porque yo le acepté, como le aceptó Eva en el huerto del Edén, la mentira del diablo. Con que Dios te ha dicho y juega con las verdades a medias o las mentiras a medias. Parece que es mentira, parece que es verdad.
Así se engaña el enemigo al cristiano. Medias verdades, medias mentiras. A veces soy cobarde y a veces soy valiente. No, hoy tenemos que decidir quién soy yo y la identidad que Cristo me ha dado como hijo e hija de Dios. Entonces el temor se transforma en una atadura de carácter espiritual que me va a oprimir. Cuando usted tiene temor, hay una opresión en usted. Hay una opresión mental, porque de ahí viene el temor, ¿verdad? Primero en la mente, después baja el corazón. Va a oprimirme y va a dominarme y me va a inmovilizar espiritualmente en mi corazón. Lo primero que hace el temor en mi vida es que me inmoviliza, me paraliza, me congela. Yo quedo así como, ¡oh! Pero reaccione, ¿qué voy a reaccionar si estoy llena de miedo? Eso es lo que hace el miedo. Satanás ha desatado una legión de espíritus de temor sobre la mente y el corazón de nosotros los cristianos. ¿Dónde bregamos con lo que tengo en mi mente? Tal vez porque lo he oído muchas veces repetidamente en mi familia. Tal vez porque ha sido un patrón aprendido, un modelo que yo he seguido. Por ejemplo, mi abuelita cuando temblaba nos ponía un puño de sal en las manos y nos tiraba en cruz en el suelo. Y nos decía que dijéramos santo, 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 Dios Todopoderoso. Pero entre dos pensamientos, entre el pensamiento de la brujería y el pensamiento cristiano, con eso es que juega el enemigo con nosotros. Creemos verdades a medias, aún la palabra de Dios. Por eso cuando Satanás se le presentó a Jesús en el desierto a los 40 días, el enemigo le dijo, con que si eres. ¿Recuerdan eso? El enemigo le dijo, Satanás le dijo a Jesús, si eres. Jesús nunca dudó de quién era él. Ni aunque estuviera en el desierto y tuviera hambre. El enemigo llegó y lo tentó. Y le dijo, si eres. Qué irrespetuoso, ¿ah? Pero él nunca desvió su pensamiento y lo que soy en Cristo. Si eres hijo de Dios. Él sabía quién era. Pregunto, ¿usted sabe quién es? Aunque venga la tentación. Porque ¿cómo hemos caído en este asunto? Cuando yo no sé quién soy, yo caigo en la tentación. Y cuando yo no sé quién soy, yo no sé qué quiero. Y yo no sé a dónde voy. Entonces tenemos que tratar con el miedo que hay en mí. Porque el miedo es muy hereditario, ¿sabe? Mi abuelita me decía que se iba a caer el mundo, se iba a caer la casa y nos íbamos a morir. Entonces yo crecí con un asunto a los temblores terribles. Terribles era. Me he tenido que liberar de eso, porque es una conducta aprendida. Y entonces, ¿qué pasa? También le transmití ese temor a mis hijos. ¿Cuáles son los temores que usted tiene? Entonces, los temores son ataduras. Nos dejan atados y nos dejan incapacitados para caminar en el poder de la victoria que Dios da. Porque ahí es donde nos quiere llevar el Señor. Dios ha planeado que nuestras vidas tienen que estar en victoria, en fe. Que no importa, dice, caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, pero a mí no me tocarán. Porque a sus ángeles mandará acerca de mí que me guarden en todos nuestros caminos. Y tenemos que saber quién es el que dice esa palabra, quién la escribió y a quién se la dio a mí y quién la escribió, mi padre. Y es para mí cartas de amor. Y cuando permitimos que el temor se introduzca en nuestras vidas, entonces dejamos entrar a un espíritu de manipulación. Cualquiera nos puede manipular cuando yo tengo miedo.
sea grande, sea joven, sea anciano, sea rico, sea pobre. Tenemos que saber que el temor va a introducir en nuestras vidas este pánico como un espíritu manipulador. Y entonces se manifiesta en las áreas de nosotros, en las áreas, en primer lugar, en mis emociones. Mis emociones quedan atadas al temor. Entonces yo siento que me estoy ahogando, siento palpitaciones, la bolsita de papel para ver si, Dios libre, no salen sin bolsita con papel, porque estoy hiperventilada. Y solamente es por el miedo que actúa en nosotros. Luego viene la física, y luego viene la económica, y luego viene la espiritual. En todas las áreas de nuestra vida se manifiesta el espíritu de miedo y nos trae una atadura. Y mientras mi mente esté atada, mis ojos están cegados y mi corazón no responde a la verdad de Dios. Y es ahí cuando tenemos que pedir ayuda. Por esta razón, Cristo en la cruz del Calvario lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Dice que Él llevó el acta de los decretos, dice Colosenses 2:14. Y dice que la clavó en la cruz, venciendo sobre ellos, contra todo principado, potestad, gobernador de las tinieblas y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Él triunfó en la cruz porque Él tomó tu lugar y el mío y lo llevó a la cruz. Ese es el acta de los decretos, es el cuerpo de Cristo lleno de sangre. Cada latigazo es por nuestra salud económica, física, espiritual y emocional. Y nosotros tenemos que creer. Él llevó a la cruz nuestro temor y levantó el acta que estaba escrita por los latigazos que le dieron a nuestro amado Jesucristo, y por su llaga somos nosotros sanados. Bendito sea el Señor. Entonces, los temores que sentimos vienen cuando aceptamos una mentira del enemigo. ¿Cuándo vienen los temores a nuestra vida? Y nosotros tenemos que bregar con eso todos los días. Cuando yo me siento atemorizada, cuando yo oigo algo que me está afectando mis emociones y que está trayendo, está como con un verdugo de esos que tienen un látigo, que es una cadena, y yo misma me desnudo la espalda para que me den. No, el espíritu de miedo siempre va a venir a tu vida, siempre. Como viene la tentación, siempre. ¿Es pecado la tentación? No, pecado es caer en ella. ¿Es pecado el temor? No, pecado es aceptar el espíritu de mentira que trae el enemigo para nuestras vidas. ¿Estamos, hermanos? Entonces la palabra miedo viene del griego y significa cobardía, temor y timidez. Dígalo conmigo, significa cobardía, temor y timidez. Una persona que es tímida, no solamente es tímida porque es tímida, es porque ha aceptado un espíritu de cobardía. El espíritu de cobardía yo lo tengo que desahuciar porque me traen a mí un temor que Dios no me lo ha dado. Entonces el miedo significa algo y lo vamos a ver ahora. Dice Pablo en esta carta de segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7, dice Pablo que nosotros tenemos que seguir las instrucciones. Pablo estaba instruyendo a Timoteo como un papá responsable, porque estaba viendo que Timoteo estaba faltando en algo, se estaba menguando, estaba bajando. Y lo estaba viendo como tímido. Cuando usted ve a una persona muy tímida es porque está llena de miedo. El miedo causa inseguridad y la inseguridad causa problemas físicos, emocionales, y cuando nos damos cuenta estamos llenos de enfermedades propias del miedo que yo permito.
Muchas veces los miedos que nosotros tenemos, escuche esto, no se realizan nunca. Solamente es un espíritu de miedo. Puedo morir de cualquier otra cosa, porque si me toco aquí una pelotita, me toco aquí otra, o me pica por aquí, o tengo algún dolor, yo tengo que saber que eso no es nada malo, pero si yo le pongo mente de que eso tiene que ser eso, ahí va a quedar. Y muchas veces a lo que le tememos nunca viene a nuestra vida. Nos morimos de cualquier cosa de lo que pensé que me iba a morir. Solamente es porque un espíritu de miedo vino y tocó mi vida y yo me dejé ir con ese espíritu de miedo. Entonces, Pablo le está diciendo a Timoteo nuevamente, como un último estímulo para mantenerlo en la fe, le dice: Timoteo, 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 yo te voy a dar una recomendación y te tengo que hablar como padre. Eso que estás viviendo no te lo ha dado Dios. Tienes que seguir adelante para que puedas conquistar un nivel mayor de fe. Si yo soy tímida, si yo soy temerosa, si yo soy una persona cobarde, nunca mi fe va a crecer. Siempre seré una mujer carente de fe y no veré ningún milagro de Dios para mi vida. Lo veo en él, lo veo en aquella, lo veo en el vecino, pero nunca para mí, porque la cobardía que tengo no me permite sanarme. Y van a venir muchas enfermedades a nuestra vida. Entonces Pablo está viendo a Timoteo con ojos de padre y le está diciendo: Timoteo, estás pasando por una situación y yo sé que es lo que tienes. Te entró la cobardía. Y una de las cosas principales que hace la cobardía en la vida de nosotros es que nos tapa la boca, como el espíritu de ¿qué? De estupor. No nos deja hablar la palabra de Dios, porque nos da miedo al rechazo, porque es fulano de tal, porque usa anillo de diamantes, porque tiene un Ferrari, porque ¿qué me importa? Cuando yo soy valiente, de alguna manera, yo le hablo a las personas del poder de Cristo. Y eso era lo que estaba pasando en Timoteo. Timoteo estaba cerrando la boca para no hablar del evangelio. Y Pablo se dio cuenta, un hombre bien empoderado, se dio cuenta que Timoteo tenía una personalidad tímida y Pablo lo animaba a hablar la verdad. Tienes que hablar la verdad del evangelio. Habla la verdad del evangelio. Es lo primero que usted calla. Cuando nosotros tenemos problemas, lo primero que callamos es hablar de Dios, para que no me rechacen, porque he sido tan juzgada, tan señalada, tan minimizado, que me da miedo que me rechacen. Y ahora que si con costos hablo, menos hablar de Jesús. Entonces, una persona con un espíritu de temor o de timidez puede evitar proclamar las buenas nuevas del evangelio. Que esto es, ¿por qué? Porque siente una sensación como de amenaza y peligro, o de algo irreal que no lo puedo lograr. Y cuando este miedo toma el control, no hace que el reino de Dios se glorifique, porque ya tiene la persona que estaba buscando. ¿Era usted o era yo? Entonces Pablo le recuerda a Timoteo, y hoy también nos recuerda Pablo a nosotros, que cuando se trata de predicar el evangelio, de trabajar para el reino de los cielos, debemos hacerlo con valentía. Cuando usted habla en sus compañeros, ¿por qué? Porque no importa el presidente que usted haya conocido aquí en la tierra. Nosotros un día que estábamos allá en Inglaterra, estuvimos, que vamos a ir a ver el palacio de la reina Isabel. Y nos dimos una troleada, hermanos. Qué largas son las carreteras y cómo uno dura para llegar de un lugar a otro, ¿verdad? Para ir a estar en el castillo de ¿cómo se llama? Ese. Pero ella no es mi reina. Ella no es nada mío. Yo tengo un rey, un Dios todopoderoso, que me ha prometido que va a estar conmigo donde quiera que yo estoy.
y que Dios no va a menguar trayéndome a una mujer o a un hombre por el rango que tiene. Ya se murió, ya era hora que se muriera, ¿verdad? La pobrecita. Ya había vivido muchos años, una buena persona. Pero Dios no lo puede superar nada ni nadie. Ningún palacio, ningún castillo, ningún lugar. Él tiene su palacio bien establecido, pero escuche esto, le ha placido vivir en usted. Y lo ha hecho a usted habitación y morada de su espíritu. Entonces, ¿cómo tengo que caminar yo? Como un castillo, sabiendo que el dueño de mi vida está conmigo. Y si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Y terminamos diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Dice Hechos capítulo 4, verso 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen la palabra de Dios. ¿Qué es lo que al Señor le interesa? Amados, habla la palabra de Dios. Estamos en tiempos peligrosos. Estamos en tiempos finales. Y hoy más que nunca nosotros tenemos, mire, por un texto bíblico, por un mensaje de texto, por las redes, mire, ahora la comunicación no tiene límites. Usted puede ser el perfecto proclamador de la palabra de Dios solo con los mensajes. Ya la tecnología se presta para nosotros. Usémosla para bien. Proclame la palabra de Dios. Envíe la palabra de Dios a personas que usted no conoce, para dar testimonio del poder de Dios. Dios no quiere que nos retrasemos en proclamar su evangelio. Dice la palabra de Dios que cuando estaba el Señor Jesús con los apóstoles, los para y le dice, ¿sabes una cosa? El reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Entre yo más hablo del Señor a mis compañeros, a mis amigas, a mis vecinas, que estamos en cualquier lugar, yo hago que el reino de los cielos se fortalezca. ¿Por qué? Porque está en mí el deseo de proclamar las buenas nuevas del evangelio. Entonces, ¿sabe qué pasa? Que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. El reino de los cielos no es fácil de tener. El reino de los cielos no es fácil de obtener. Vale mucho. Es muy fuerte, es muy grande. Por eso Jesucristo dice, es que solo los que son valientes, no es que lo toman, lo arrebatan. Usted tiene que arrebatar el reino de los cielos. Usted tiene que desear el reino de los cielos. Señor, si yo muero o tú vienes, yo quiero irme contigo. Pero eso es arrebatar el reino de los cielos para cada uno de nosotros. Entonces, por eso es que dice la palabra, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Si el espíritu de timidez se apodera de ti, darás un paso atrás. El miedo siempre nos lleva para atrás. Siempre. Personas que ya tenían que estar adelantadas aquí en todo lo que Dios les ha dado, por el miedo nos hace retroceder. ¿Y cómo yo no tengo lo que otro tiene? ¿Y cómo yo no estoy en la posición de otro? Porque tengo miedo de asumir el reto. Hay retos que Dios nos pone para que nosotros podamos ser valientes y poder decir, Señor, si tú vas conmigo no temeré. Si tú estás conmigo yo iré. Si tú no vas conmigo ni loca daré el paso, pero si tú vienes conmigo yo lo voy a hacer. Porque yo sé que tú eres mayor que todas mis fuerzas, mayor que todo mi conocimiento, mayor que todo lo que yo tengo, que todo lo que yo poseo. Si tú vienes conmigo, entonces yo iré. Y cuando la cobertura del Señor está sobre nosotros, el miedo se va. Hay que desahuciar ese miedo.
cuando considera que la palabra, esta palabra en griego que dice que miedo se traduce a cobardía o timidez. Entonces, estos rasgos y este carácter no describen a Dios de ninguna manera. Dios no es cobarde, Dios no es tímido, Dios no es temeroso, Dios no está asustado, Dios no es nervioso o preocupado por nada. Así que, ¿por qué nosotros sí? Como dice aquel pachuco, ¿quién dijo miedo, verdad? ¿Quién dijo miedo? Ante muchas cosas que se van a presentar tal vez mañana en su vida, ¿quién dijo miedo? Ante cosas que estás pasando, ¿quién dijo miedo? ¿Por qué yo voy a estar llena de miedo si mi Señor no fue miedoso? Él se enfrentó a cosas tremendas, incluso al mismo diablo, y le dice: no, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así se ganan las batallas y se ahuyenta el miedo. Cuando usted toma la palabra de Dios y usted la recita ante el espíritu de miedo que va a venir sobre usted, se lo aseguro, va a venir sobre usted todos los días un espíritu de temor. Pero usted tiene que decir la palabra con todas sus fuerzas. Entonces, si tenemos el Espíritu de Dios viviendo dentro de nosotros y Dios, podemos decir: sí, Señor, tu Espíritu es en mí, y yo puedo repetir: Dios no me ha dado un espíritu de cobardía, sino de... Dice Efesios capítulo 5, verso 18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. La palabra nos enseña que cuando yo tengo miedo, tengo que ser más amiga del Espíritu Santo, conocer más al Espíritu Santo, someterme más al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que nos embriagan a nosotros y el miedo es una de ellas. Pero no te embriagues con ese vino que viene del infierno, sino sed lleno del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo lo ayudará a vencer el espíritu de miedo. Es espíritu contra espíritu. Es el Espíritu Santo contra el espíritu de miedo. Dígame usted, ¿quién va a ganar? Usted no está luchando solo contra el espíritu de miedo. Hay alguien mayor que el espíritu de miedo que está dentro de usted. Alguien mayor, y va a ser el vencedor. Él va a ser siempre vencedor. Y tenemos que aplicarnos esto. El Espíritu Santo nos ayudará a vencer el espíritu de temor o el espíritu de cobardía. Hay muchas personas que son cobardes. Muchos hombres que incluso se esconden detrás de la mujer. Y muchas mujeres que se esconden detrás del hombre. ¿Y quién les enseñó a esa cobardía? Porque eso no viene de Dios. Eso no viene de Dios. Muchas veces nosotros vemos una cucaracha y salimos corriendo, ¿verdad? Y vemos una rata y ni para qué. Pero ¿sabe una cosa? En las pequeñas cosas el enemigo se mete para provocar en usted un espíritu. En las pequeñas cosas, porque él empieza de lo pequeño a lo más y más. Y cuando usted se da cuenta, usted sueña con gusanos, con cucarachas, con ratas, con excremento. ¿Por qué? Porque le permitió aquí entrar el espíritu de miedo y lo tiene atado. Tenemos que saber cómo sacudirnos y vaciar este saco, ¿verdad? Entonces podemos decir: Dios no me ha dado un espíritu de cobardía, sino... Amén. No importa las circunstancias, eso no te lo ha dado Dios. No importa el problema, no importa la crisis, no importa la noticia. Eso no viene de Dios. Cuando yo tengo miedo, yo tengo que saber, ok, ¿cómo enfrento este miedo? Va a venir porque es muy natural.
pero yo tengo que enfrentarlo. Y hasta ahora hemos estado abordando esta cuestión de qué significa el que Dios nos ha dado no nos ha dado un espíritu de miedo. Entonces, cuando nosotros vemos las páginas de las escrituras, una de estas cosas que vamos a notar es que Dios nunca nos dice a nosotros que no sintamos miedo, nunca. Dios nunca te dice, no sientas miedo. Yo con todo y mi miedo voy a hacer lo que Dios me ha dicho que tengo que hacer. No es que no va a venir el miedo, sino cómo superarlo y enfrentarlo en la crisis que estoy pasando. No hay una escritura que diga, no tienes que tener miedo, sino cómo salir de él. Cómo salir del miedo. ¿Por qué? Porque el miedo va a venir. El Salmo 23 dice, aunque andes en valle de sombra y de muerte, ¿vas a andar? ¿Pero qué dice más? No temerás mal alguno. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo, mi vara y mi callado te infundirán aliento. Yo voy a aderezar mesa delante de ti ante tus angustiadores. Voy a ungir tu cabeza con aceite porque mi copa está rebosando. Entonces, ¿quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? El miedo o la timidez pueden ser una emoción humana normal, especialmente si se tienen en cuenta las consecuencias. Es normal. Y no te dejes dominar por el miedo, porque Dios ha dado espíritu. Ese espíritu no te lo ha dado Dios ni de cobardía ni de temor, sino de qué. Cuando usted tenga miedo, usted recite este pasaje bíblico y usted dígale a ese espíritu, porque no es solamente que usted padezca de ansiedad o padezca de temor o de pánico, porque todo esto va a aumento. Yo les he contado, un día alguien me llamó y me dijo, Anita, ayúdeme, estoy congelada aquí en un semáforo, con el carro congelada ahí en Plaza Mayor, y yo tuve que ir porque estaba congelada en el semáforo en el carro. Era algo terrible lo que hace el espíritu de miedo. ¿Sabe qué produce el espíritu de miedo? Enfermedades mortales. Porque yo me siento que me ahogo, siento que me pasa algo, siento que tengo tumores, que tengo, todo eso es por miedo. Y va donde el doctor y le dice, no, usted no tiene nada. Sí, porque el problema no está en el cuerpo, está en la jupa, está en la mente. Y te refieren donde un psicólogo. Hay enfermedades que no salen. Viera que no aparece con nada y sigue la vieja con dolores. No, mejor la vamos a transferir al psicólogo. Y ahí le hacen una gran evaluación, le ponen un expediente y cuando te das cuenta es porque yo en mi timidez, en mi cobardía y en miedo se baja la fe. Y una persona que no tiene fe, escuche esto, no tiene combustible para llegar donde quiere. Se queda varado en el matrimonio, se queda varado en la empresa, se queda varada como mamá, como papá, se queda varado en el camino porque se le baja la fe. Lo que alimenta la fe es el poder, el amor y el dominio propio. ¿Qué levanta la fe? El ángel Gabriel visitó a María un día. Y una de las cosas que le dice, apenas se encuentra con María, él venía con un mensaje glorioso. Y lo primero que le dijo es, María, no temas. ¿Cómo no va a tener miedo si semejante ángel se le aparece a usted? ¿Cómo no va a tener miedo? Pero ¿qué hizo María? Ella escuchó lo que venía de Dios. Y ella no se fue en carrera a buscar a la mamá.
Imagínense que diga, y el ángel Gabriel vino a visitar a María y María salió soplada y nunca vino el Mesías. Hay cosas que nosotros nos perdemos por miedo. Hay cosas que yo no tengo hoy porque tuve miedo. En el momento que tenía que tenerlo, me dio tanto miedo que lo perdí. Y ahora han pasado 30 años y uno dice, ¿y qué sería de mí? ¿Qué hubiera hecho yo si alguien me hubiera abierto los ojos? Por eso yo les digo, cuando tomen decisiones importantes, no estén solos. Tengan un acompañamiento, porque esto es importante. Entonces estoy segura que la mayoría de nosotros, si se nos apareciera un ángel, también saldríamos como patitas, ¿para qué te quiero, verdad? Y en estas consecuencias el miedo es una emoción humana. Entonces por eso nosotros vamos a tener miedo, porque el miedo es preventivo muchas veces. Usted, por miedo, que no sea espíritu, sino que el miedo natural, dice, por esa esquina no paso caminando. ¿Sabe qué nos pasó hoy? Llega un señor a los apartamentos. Venía entrando una de las vecinas. Se abre el portón, ella abre el portón y le dice a la vecina, yo tengo el control de esto. Y lo abre con un control del condominio. Un porrechito, un indigente que caminaba por ahí con un control. Y la vecina gritaba que ayuda, que venga. Y yo salgo con la cámara, ¿verdad? Como, ¿quién es este maleante? Tenía el control de uno de los vecinos que lo había botado, se le había caído. Y llegó a tocar el condominio para devolver el control. Bueno, con una buena recompensa, ¿verdad? Alguien lo dejó. Imagínense la promesa de Dios, cómo se cumple. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti para que te protejan. No sabíamos. Uno de ellos dejó el control ahí tirado, botado, un viejito es ya grande. Pero Dios es fiel, hermanos. Donde quiera que se encuentren sus hijos, la cobertura del Señor va a estar sobre usted. Amén, gloria a Dios. Entonces, a menudo nosotros encontramos a Dios animando a su pueblo a no temer y a no tener miedo. Y esto le permite a usted y a mí saber que Dios comprende nuestro carácter humano y nuestras emociones humanas. El Señor sabe cuando tienes miedo, cuando te paniqueas, ¿verdad? Cuando te estás drenada, cuando viene la ansiedad y me drena mi vida y me controla mis emociones. Dios lo sabe. Dios lo sabe. Esa parte es humana. Es humana. Y nosotros tenemos que tener la salida para que cuando entre el miedo, por la misma puerta que entró, ¿cómo se llama? ¿Es el corazón la puerta? Por esa misma puerta salga. Y yo le quiero dar varios pasajes bíblicos para que usted los apunte y para que usted, cuando venga el miedo, usted ataca el miedo y en el nombre de Jesús usted lo eche fuera. Porque la Biblia dice que es un espíritu. Es un espíritu de miedo. No es que el miedo normal que yo tengo cuando me encuentro ante una situación peligrosa es diferente a cuando entra un espíritu de miedo. Ahora, ¿por qué entra el espíritu de miedo? Porque mis miedos y mis temores y mi cobardía se aumentan cada día hasta que yo provoco que venga a mí un espíritu de miedo que es más fuerte que el miedo normal humano. Ahí es cuando entra un espíritu de miedo. Cuando yo no me empodero y no me envalentono, cuando Dios me ha dicho que Él está conmigo. Entonces tengo que tener herramientas para que cuando venga el miedo, saber cómo superar el miedo.
¿Y cómo salir adelante del espíritu del temor? Número 1 está en Isaías 41:10. Si puede, solamente lo apunta para poder terminar esta enseñanza. El Señor nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Eso es lo que usted tiene que usar cuando venga el espíritu de miedo. Número 2, está en Isaías 41:13. Apúntelo ahí. Dice: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, que es la más fuerte, ¿verdad? Y te dice: no temas, que yo te ayudo. ¿Usted sabe que Dios le ayude a usted? Amén. Número 3, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Que se viene el vecino con el perro, con el gato, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Que venga Panchito o Panchita. ¿Por qué usted se va a atemorizar? Si la palabra de Dios dice: ¿por qué vas a temer si yo estoy contigo? Pero a veces le hacemos más caso al miedo que a lo que dice Dios. Número 4, Primera de Pedro, capítulo 3, verso 14. Mas también, si alguna cosa padecieres por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Qué tremendo. Si alguien te hace la guerra, tranquilo, Camilo, nada va a pasar. Tranquilo, no pasa nada. Y número 5, Mateo capítulo 10, verso 29 al 31. Dice: no se venden 2 pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a la tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros, ¿qué? ¿Se sabe qué Dios más especial tenemos? Cuenta nuestros cabellos y sabe cuántos cabellos tenemos. ¿Cuántos cabellos Dios puso? ¿Para qué? ¿Para qué la Biblia dice que Él sabe? ¿Sabe por qué esta palabra dice que Él sabe y cuenta nuestros cabellos y sabe cuántos cabellos tiene? Para que usted le pueda decir, y yo también: wow, Señor, qué delicado que eres conmigo. ¿Quién? Vean, ni la mamá más santa que la Madre Teresa le va a contar cada cabello a sus hijos. Pero mi Padre sí. Mi Padre sí. Para que cuando usted se sienta lleno de miedo, porque muchas cosas vienen, pueda decir: Señor, si tú tienes cuidado de mis cabellos, ¿cuánto más tendrás cuidado de esta situación por la que estoy viviendo? ¿Cuántos dicen amén a esto? Bendito sea el Señor. Entonces dice el 30: pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temas, más vale vosotros. ¿Cuántos han visto pajaritos? Alguien me dijo en esta semana: ay, pastora, es que yo veo unos pajaritos y los pajaritos, y el Señor me hablaba por un pajarito. Digo yo: ay, ahorita le doy la respuesta. Usted tiene mayor valor que un pajarito. ¿Y cómo Dios los alimenta? Todos los días tienen comida, todos los días tienen agua. Un día estaba yo haciendo la fila porque iba a sacar la visa de Estados Unidos. Y ahí en la embajada, ustedes saben la seguridad que hay y todo, custodios por todo lado. Y yo veía, digo yo: qué tremendo, los pajaritos salen y entran, ¿y quién les va a decir nada? ¿Y qué, usted tiene visa? No. ¿Tiene pasaporte? No. Bueno, nadie les puede decir nada.
el Señor dice, ¿y cuánto más vales tú que todos esos pajaritos? ¿Cuántos reciben esto? Gloria al Señor, gloria al Señor. Entonces, Dios nos dice, no temas, porque Dios nos ha dado a nosotros, no nos ha dado a nosotros un espíritu de temor. No dudes nunca de la protección de Dios, nunca, no dudes, diga, no voy a dudar. Un día, Juan el Bautista estaba en la cárcel, lo habían encerrado porque él había denunciado a uno de los reyes de en ese tiempo, un líder grande. Y Jesús no llegó. Y pasó un día y Jesús no llegó a verlo, ni a sacarlo, ni a pagar la fianza de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista dudando, ¿será que ese no es el Mesías? ¿Será que yo estoy aquí por gusto? ¿Será que estoy sufriendo todo esto por hobby? Y pasaron los días y Jesús nunca llegó. Entonces le dijo a uno de sus discípulos, mire, vaya, dígale a Jesús que si él es el Mesías o tengo que esperar a otro. Dudó y era un hombre íntegro y era un hombre santo y era un hombre justo. Así es que no me haga esa cara porque usted tiene miedo también. Porque muchas veces dudamos en nuestra humanidad, en nuestra carnalidad y en nuestra debilidad, dudamos. Y el Señor llega y le dice, dile a Juan que los ciegos ven, los mudos hablan, los sordos oyen y a todos se les ha predicado la palabra. Y con esa palabra, porque él nunca llegó, Dios tiene las suyas. A Lázaro tampoco le llegó, no le llegó a tiempo. Puede usted decir, Dios no me llegó a tiempo, pero sigo confiando en Él. No me llegó a tiempo, no me llegó a tiempo. Dios no me ha llegado a tiempo a mí muchas veces. No me llegó a tiempo. Pero los ciegos siguen viendo aunque usted no crea. Los sordos siguen oyendo aunque usted tenga miedo. Y a todo el resto del mundo alguien se encarga de predicarle la palabra de Dios aunque usted no lo crea. Y Juan tuvo que morir sin ver el rostro de Dios. ¿Dudó? Sí. ¿Es normal? Sí. Pero llegó la respuesta. Y él dijo, por él vale la pena morir. Dar la vida, sí. Predicar el evangelio como él lo predicaba, era un loco. Era un loco por la cruz. Era un loco por la salvación. Voy a correr a ver si los mando temprano para la casa. Entonces hemos establecido que en algún momento de la vida puede ser que tengas que lidiar con el miedo. Y cuando esto sucede, ¿cuál es la respuesta adecuada? ¿Cómo me voy a presentar yo? Ok, tengo miedo, Señor, estoy paniqueada, tengo ansiedad, tengo vulnerabilidad, estoy drenado. ¿Qué tengo que hacer? Cuando viene el miedo, yo siento que estoy hiperventilando y ya los latidos del corazón que me da están a punto de darme un infarto, estoy desgarrada ya. ¿Qué tengo que hacer? Además de esas herramientas que le di antes. Número 1, dice la palabra que yo lo que tengo que confesar es no me ha dado Dios este espíritu de miedo, sino de... Dice Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7. Lo que tenemos que hacer, número 1, es que cuando yo vea que estoy drenada por el miedo, yo tengo que aprender a echar toda mi ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado. Dígalo en primera persona. ¿Qué es lo que tengo que hacer?
yo vengo y me baseo en Él y le digo, Señor, yo echo de mí esta angustia, este problema, esta cosa, esta circunstancia, este miedo, yo lo echo de mí, echando toda ansiedad. ¿Qué es lo primero que viene cuando yo estoy atacada por el miedo? Ansiedad. Por eso la gente no duerme, por eso la gente come más de la cuenta, por eso la gente habla más de lo que debe de hablar, va donde no tiene que ir, porque estoy llena de ansiedad y eso lo produce el miedo que hay en mí. ¿Qué tengo que hacer? Dígalo usted, echar, porque Él no se la saben de memoria. Dígalo conmigo, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de mí. Lo primero que tenemos que hacer es ponerlo todo en las manos de Dios. Todo lo tenemos que hacer. Echar toda nuestra ansiedad. Todo lo que temes, todo lo que te preocupa, todo lo que te pone ansioso o nervioso, entregarlo todo a Jesús. El Señor no está en tu contra, siempre está a tu favor. Él nunca va a estar en tu contra. ¡Ay, ese! No, Él siempre está con nosotros. Y si Dios es por nosotros, entonces tenemos que saber que Él está a favor de nosotros. Y lo más importante es que Él está listo, dispuesto y capaz de ayudarte en los momentos de miedo o en los momentos de ansiedad. Él es capaz. Tal vez tu psicólogo no, tu psiquiatra tampoco, porque tienen un límite, porque es clínicos académicos. Pero Dios no tiene límites. Él tiene todas las carreras del mundo, habla todos los idiomas y está en todo lugar. Omnipresente, omnipotente y omnisciente. Todo lo puede. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, cuando este miedo te golpea, de inmediato vamos a orar. Vamos a orar. Y vamos a decir lo que ya hemos aprendido. Y comienza a echar fuera toda ansiedad. Punto número 2. Dios no nos ha dado espíritu de temor ni de cobardía. Entonces tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Ay, si hay algo efectivo, hermanos, para echar el temor, llénese del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro mejor amigo. El Espíritu Santo es tu mejor pastor. El Espíritu Santo es tu mejor maestro y el Espíritu Santo es tu mejor consolador. Llénese usted del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 4, verso 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaban a hablar con denuedo la palabra de Dios. Si hay algo que a nosotros nos da valor, es cuando yo estoy llena del Espíritu Santo, hablo la palabra de Dios y no tengo miedo. Ay, que la vecina se va a enojar conmigo, ¿y qué me importa? Ay, que me van a dejar de invitar a las fiestas ¿y qué me importa? Ya ni me gustan. La mejor fiesta está aquí en la casa de Dios. Cuando hoy estaba escuchando a este coro cantar, ¿no le parece a usted que fue como transportado al cielo? Esto sí es una verdadera fiesta, hermanos. Pero nosotros tenemos que obedecer a Dios. Entonces, los discípulos vencieron el miedo y se esforzaron en todo momento más de la presencia de Dios. Voy a terminar. Dice el Salmo 56:3, en el día que temo, yo en ti confío. Lindo, ¿eh? En el día que temo, yo en ti confío. Dígalo usted. Ahora, ¿qué le voy a confiar a mi Dios? Le voy a confiar ese asunto. Tengo que ir a una corte, le voy a confiar que yo en esa corte voy a salir ganando. Yo le voy a confiar mis hijos. Yo le voy a confiar mis nietos. Yo le voy a confiar mi economía. Yo le voy a confiar mi salud. En el día que temí, yo en ti
confío. Si el miedo viene a mí, yo voy a confiar en Dios. Si viene la cobardía, yo voy a confiar en Dios. Si viene la timidez, yo voy a confiar en Dios. Porque en el día que temo, yo en ti confío. Bueno, yo espero que esta predicación haya sido de motivación para su vida y que ustedes hayan tomado provecho y que puedan superar el temor, que puedan encontrarse con ese mal que es muy natural del temor, que lo puedan superar y que puedas entender que el miedo vendrá, sí, vendrá el miedo, pero también debes entender que hay uno más grande que vive dentro de mí, que es el Espíritu Santo de Dios. Él hizo casa en mí, Él vino a morar en mí y yo soy su mansión. Hay unos que son tan grandes, ¿verdad?, que parecen catedrales, pero yo soy su casa. Póngase de pie, por favor. Ponga su mano en el corazón, vamos a orar para irnos a descansar. Entonces, con el poder y la fuerza de Dios, podrás vencer cualquier miedo, ya que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, y podrás hacer lo que Él quiere que hagas, cuando Él quiere que lo hagas, porque te dará lo que necesitas para hacerlo. Padre, yo te pongo esta congregación ante tu santa presencia y los que nos están viendo por vía internet, y te pido, Señor amado, que se cumpla esta palabra en la vida de ellos, Señor, que tú no nos has dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y en este momento, Señor, salimos nosotros, Señor, protegidas con tu sangre preciosa, desde la cabeza hasta los pies, sabiendo, Señor, que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temeremos ningún mal, porque tú estás con nosotros, Señor, y nos vas a sacar adelante. Llévalos con bien a casa, bendícelos, fortalécelos, y que la sangre de Cristo los cubra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo dice amén, amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Yo soy va a ser un milagro en ti, prepárate a recibirlo. El cielo se tendrá que abrir, porque ha dicho Dios que te va a bendecir.